Licenciado, buen día. Mi nombre es Kibili Yolanda Pérez Cinto, número de carnet 2019-41578, de la carrera de Pedagogía Plan Fin de Semana del sexto semestre, sección A. Pues el tema de hoy es acerca de la lectura de los módulos. En este caso, tenemos el tema de descentralización de la planificación curricular. Se dice que esto trata de una política de Estado que permite a la persona, los sectores, las instituciones y los pueblos participar de manera activa, adaptando ideas y apoyo para decidir desde su visión, desde su cultura, idioma, necesidades y aspiraciones, la formación ciudadana del guatemalteco y la guatemalteca por medio del proceso individual educativo. La descentralización es un proceso que aumenta la participación de ciertos grupos o individuos. En este caso puede lograrse a partir de desplazamiento del poder del gobierno central hacia los gobiernos locales, de una institución centralizada a otra o del gobierno del sector privado. Niveles de la descentralización curricular. Cuando hablamos de niveles es el proceso de concreción curricular. Se lleva a cabo en tres instancias o niveles de planificación: nacional, regional y local. Cuando hablamos del nivel nacional, se refiere al marco general de los procesos informativos y formativos del sistema educativo guatemalteco, desde que es flexible, porque permite incorporar constantemente nuevos aportes o bien modificar las que ya están, las existentes. Promueve la autonomía de los centros educativos de los y las docentes para que contextualicen el currículum nacional base de acuerdo a las características sociales, culturales, lingüísticas de la comunidad. En este aspecto también está general los niveles y local, porque desde el plan general que propone es posible abordar casos particulares. Después encontramos el nivel regional, por lo cual genera los elementos, las formas, los procedimientos y las técnicas de organización dentro de la región y la participación de la satisfacción de las necesidades y las características educativas de la misma, vinculándolos con el proceso establecido a nivel nacional. Y por último está el nivel local. Se refiere o tiene como propósito fundamental hacer operativo el currículo en el ámbito local, para la cual toma en cuenta las características, las necesidades, los centros escolares, los programas y los planes de clase, integrando las necesidades locales y los intereses de las y los estudiantes, las orientaciones nacionales y las normativas generales a nivel regional. Tenemos también acá el tema de la estructura de las áreas curriculares. Cuando se habla de las estructuras de las áreas curriculares, se refiere a un diseño curricular. Se organizan los aprendizajes en áreas de integración, la disciplina, la esencia del contenido con los conocimientos generados desde el contexto. Se orienta hacia la contextualización, el aprendizaje significativo y funcional. Entonces ahí entran dos aspectos, la asignatura y el área. Cuando se habla de la asignatura se refiere a cada una de las materias que se enseñan en un centro, un docente, o que consta de una carrera o un plan de estudios. Pero ya cuando se habla de un área es el conjunto de materias relacionadas entre sí. Entonces, la estructura de la malla curricular, las áreas curriculares se desarrollan a través de las competencias, los indicadores de logro y los contenidos. Las competencias desarrollan tres tipos de contenidos: declarativos, procedimentales y actitudinales. Las competencias versus objetivos. Tenemos que tener o saber qué diferencia hay entre una competencia y un objetivo, ya que normalmente tendemos a confundirlo. La competencia es integral. Se dice que la competencia es actuar con valores, implica que una acción debemos poner en juego todos nuestros saberes, desde los conceptuales, procedimentales y actitudinales. Del saber hacer, del saber
estar, actuar, que permite a la persona analizar diversas situaciones, tomar decisiones, resolver problemas en una situación o contexto dado. La diferencia entonces con los objetivos o lo que separa uno del otro, en este caso, favorecían a actividades para adquirirlos aisladamente, por ejemplo, los objetivos cognitivos, los psicomotores y los afectivos. Cuando se habla de los objetivos cognitivos, se divide en diferentes niveles, desde conocer y comprender. Se establece entonces que el objetivo es una intención, mientras que la competencia es un producto de la intención. Competencia, capacidad de desarrollar algo, y el objetivo es el fin de algo que se quiere alcanzar. Tenemos que entonces saber y no confundir la competencia con el objetivo. Y tener claro que la competencia es la capacidad de desarrollar algo, mientras que el objetivo es el fin de algo que nosotros queremos alcanzar, o ya bien sea que nosotros queremos que los estudiantes lleguen a alcanzar. Características del nuevo currículum. Tiene como centro de atención, así que a la persona, al estudiante. Se organiza en competencias, ejes, en áreas para el desarrollo de los aprendizajes en función del contexto sociocultural y las necesidades, los intereses y las aspiraciones de los y las estudiantes. En las características del currículum están las competencias. Y en las competencias se van a dividir en ciertos tipos de competencias, desde el marco, eje, área y grado o etapa. Cuando se habla de marco, se refiere al propósito de la educación y las metas a lograr con la formación de los guatemaltecos y las guatemaltecas. Cuando se habla de la competencia de eje, señala los aprendizajes de contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales, siempre y cuando ligados a la realización y desempeño que articulan el currículum con los grandes problemas, expectativas y necesidades sociales. La competencia de área comprende las capacidades, habilidades, destrezas, actitudes que los y las estudiantes deben de lograr en las distintas áreas, desde la ciencia, arte, tecnología, matemática, comunicación, lenguaje, hasta finalizar el nivel. Grado o etapa son realizaciones de desempeños en el diario vivir o quehacer del aula. Va más allá de la memorización, de una rutina, en este caso se enfocan en el saber hacer, que el estudiante pueda y tenga la capacidad de saber y hacer ciertas actividades, y no solo actividades, sino que tenga el conocimiento y sobre todo la capacidad de resolver por sí solo ciertas situaciones que se puedan enfrentar en el día a día en la vida cotidiana, tanto estudiantil como familiar, como individuo. Tenemos los indicadores de logro y los contenidos. Los indicadores de logro se refieren a la actuación, es decir, a la actualización del conocimiento. Son comportamientos, manifiestos, evidencias, rasgos o un conjunto de rasgos observables del desempeño humano, en este caso del desempeño del estudiante. Gracias a una argumentación bien fundamentada, permite afirmar aquello previsto que sea alcanzado. Las competencias, estos se clasifican en declarativos, procedimentales y actitudinales. Cuando se hablan de estos contenidos, define como el conjunto de saberes, tanto científicos, tecnológicos, culturales, que van contribuyendo al medio que promueve el desarrollo integral de los y las estudiantes. Los contenidos declarativos se definen como el saber qué. Están referidos a hechos, datos, conceptos y principios. Los contenidos procedimentales constituyen al saber hacer, la ejecución de procedimientos, estrategias y técnicas, entre otros, que los estudiantes puedan llegar a ser capaces a desenvolverse por ese medio. Los contenidos actitudinales hacen referencia al saber ser. Se centran en los valores que se manifiestan por medio de las actitudes de los y las estudiantes. Está también el plan y la planificación. En docencia, el plan y realmente la planificación son sumamente importantes porque contribuyen a reducir imprevistos durante el desarrollo de la clase.
breves, cuáles competencias integran en los indicadores de logro y contenidos se alcanzan a lo largo de un periodo determinado. De igual forma, entonces permite prever las actividades, los recursos, las técnicas, hasta incluso de evaluación que uno desee utilizar para asegurar el alcance de los elementos curriculares. Entonces, planificación es el proceso de enseñanza, aprendizaje, evaluación significativa de, para tomar decisiones. En el caso de planificación de los aprendizajes, son los en donde los docentes son los primeros responsables en planear. Ahí sí que la tarea educativa y cómo el docente desea desenvolverse durante una clase dentro del aula. En esto tenemos las características de la planificación de los aprendizajes y en las características de la planificación dentro del nuevo enfoque no se basa en las expectativas de un aprendizaje por producto de rendimiento homogéneo de todas las alumnos y alumnas. Por lo contrario, trata de acomodarse a las diversas características curriculares de la comunidad, a las necesidades, hasta incluso que pueda tener cierto medio en donde se va a desenvolver. Por lo tanto, se caracteriza por seguir un proceso de evaluación centrado en desempeño de la o el educando, la red de interacciones entre él y el docente, la y el educando, su contexto social, el medio en el que vive. La planificación no puede concebirse como una propuesta aislada ni como una consecuencia fija de contenidos a transmitir día a día, sino que debe integrarse a un plan que brinde tanto habilidades proveniendo de estrategias para trabajar con los y las alumnas en forma individual o grupal. También se encuentran los tipos de planificación de los aprendizajes. Puede definirse como una herramienta de trabajo que orienta todas las acciones necesarias para que mejore el centro educativo en todos los aspectos a mediano y largo plazo, respondiendo así las expectativas que todos los miembros de la comunidad educativa, ¿verdad?, va a tener y sobre todo ayudarlos. Entonces, proyecto educativo institucional, desde el área curricular, las unidades, en los centros de interés, bloques de aprendizaje con respecto a los proyectos. Entonces tenemos los bimensual, semanal o diario. Entonces, en los tipos de planificación de los aprendizajes no solo se va a basar en un tipo de aprendizaje de, por ejemplo, planificación de clase, sino van a variar dependiendo planificación de clase, planificación semanal, planificación bimensual, trimestral o hasta incluso planificación anual. Etapas de planificación. En las etapas de planificación vamos a ver 3 tipos de etapas de planificación docente. El diagnóstico, evaluación de alumnos y alumnas de las instituciones y la comunidad. 2, determinación de competencias, indicadores de logros y aprendizajes esperados. 3, selección de estrategias y recursos para el trabajo con las y los estudiantes, familias, comunidad, organización del ambiente, diferentes ambientes de la rutina diaria. Selección de las técnicas e instrumentos de evaluación del aprendizaje. La etapa de planificación docente entonces se va a basar en estas 3 opciones, no solo refiriéndonos, ¿verdad?, que en las técnicas que nosotros debemos de seleccionar en el tipo de evaluación a los estudiantes debe ser siempre y cuando para ayudar y favorecer al estudiante, para mejorar sobre todo el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante. Siempre se va a ver de que sea a favor del estudiante y sobre todo que lo que nosotros, nuestros conocimientos puedan ir muy bien aplicados y no se vuelva una rutina en el diario vivir dentro del aula.
Los elementos de planificación de los aprendizajes son los componentes mínimos que él o el docente debe de tener en cuenta en la planificación de los aprendizajes. Son competencias, los indicadores de logro, aprendizaje esperados o contenidos, procedimientos, actividades, recursos y las actividades de evaluación, sin importar el formato que utilice. Ya sea, podemos encontrar dos tipos de formato, horizontal y vertical. Eso no tiene nada que ver, pero sí que puedan integrar estos elementos, ya que por lo menos son los elementos mínimos, pero primordiales para poder desarrollar una buena clase, no solo una clase, sino una buena semana de clases, o hasta incluso podríamos hablar ya a largo plazo, un buen desarrollo educativo anual, ya que todo se va a basar siempre en la planificación. Un docente sin planificación no podría desarrollar de una buena manera su clase, y sobre todo es en base a que se quiere dar lo mejor a los estudiantes. Tenemos en la metodología del aprendizaje están los procesos de aprendizaje. En los procesos de aprendizaje son actividades a realizar con los y las estudiantes para alcanzar los indicadores de logros que ya tenemos establecidos en la planificación, que en este caso van a evidenciar cuán competentes son para resolver los problemas de la vida cotidiana. Es importante entonces que nuestros indicadores de logros, y sobre todo que van de la mano con el proceso de aprendizaje, puedan ser fundamentados para que los alumnos y las alumnas puedan ser capaces de resolver cualquier problemática que puedan encontrar en su día a día. Entonces, en este caso se realizan varios procesos de conocimientos cuando una persona se dispone a aprender. Se pueden mencionar algunos, desde la transferencia, la persona puede responder preguntas y resolver problemas con apoyo de los conocimientos ya elaborados, comprensión de la información. La persona se basa a sus conocimientos previos, sus intereses, sus habilidades, interpreta el mensaje para elaborar nuevos conocimientos. Desde recepción de datos se basa en el conocimiento del mensaje, retención a largo plazo también es una de las capacidades importantes que debe desarrollar un alumno. El retener ciertos conocimientos, la persona recuerda los conocimientos finalmente elaborados durante determinado tiempo. Entonces, estos son unos procesos de aprendizaje que el alumno debe de tener en cuenta, o que nosotros como docentes debemos de tener en cuenta para inculcar al alumno. Desde los tipos de aprendizaje pueden adquirirse conocimientos diferentes y de formas distintas. No existen formas de aprendizaje totalmente independiente o algo ya establecido y que fuera de ahí no puede haber otra. No, hay distintas formas de aprendizaje. La cual en este caso el aprendizaje se triplica, ¿verdad? Ya que de acuerdo con la actitud de él o la estudiante se va a basar de la siguiente manera. Desde el repetitivo, receptivo, por descubrimiento. Estos son unos 3 tipos de aprendizaje. Cuando hablamos del repetitivo, el estudiante memoriza los contenidos sin comprender o relacionarlos con sus conocimientos previos. Por descubrimiento, él o el estudiante descubre los conceptos y las relaciones para adaptarlo a sus conocimientos previos. Y receptivo, el estudiante comprende y reduce el contenido sin experimentar algún descubrimiento. El docente entonces también en el currículum nacional base tiene que considerar que el docente es facilitador, orientador, comunicador, administrador y mediador del proceso educativo, creador de situaciones estimulantes y sobre todo el aprendizaje significativo. Y el estudiante es el centro del proceso educativo, donde el estudiante debe ser activo, que experimente, que juegue, que pueda compartir con sus compañeros también los conocimientos que ha adquirido durante el proceso de aprendizaje. Estrategias de aprendizaje. Las estrategias del aprendizaje son formas
de pensamientos que facilitan el aprendizaje. Desde que se establece un ambiente propio para el aprendizaje con respecto y aprecio para la diversidad y cultura lingüística, que es muy importante, que en las estrategias de aprendizaje siempre tengamos cuidado de respetar cada cultura que cada estudiante pueda tener, aunque nosotras no lo practiquemos, el respetar. Permite entonces, en este caso, las estrategias, permite pasar de la recepción pasiva de la información con construcción, sobre todo de conocimientos. Ayudan a que tanto el estudiante como el docente encuentren mejores respuestas. Las estrategias van desde lo más simple hasta lo más simple hasta las habilidades de estudio, como el subrayado de idea principal, hasta los procesos de pensamientos complejos, donde ellos ya puedan hasta incluso tener la capacidad de pensar y responder preguntas complicadas o tener la capacidad de resolver situaciones muy complejas. Bueno, en estas estrategias están las impuestas y las estrategias inducidas. Cuando se habla de las impuestas son dirigidas por el docente. O sea, el docente ya le dice, bueno, apliquen esta estrategia porque de alguna u otra manera funciona. Pero cuando ya se trata de las estrategias inducidas, consisten en la presentación de preguntas, cuestionarios, que en este caso van a provocar que ellos generen ideas, opiniones, que reflexionen, que den su comentario personal. Permite entonces que los y las estudiantes construyen su propio aprendizaje. En las estrategias didácticas para un aprendizaje y que sobre todo pueda tener sea significativo, tiene diferentes tipos de estrategias. Entre esas tres se van a dividir en tres, o vamos a ver unas estrategias comunes que son tres: de apoyo, de aprendizaje y el otro de enseñanza. Cuando se habla de apoyo, permite que la estudiante mantenga una disposición propiciona para el aprendizaje. De aprendizaje se basa en los procedimientos y habilidades empleados para aprender y recordar la información. Y de enseñanzas son planeadas por los profesionales que orientan y facilitan el aprendizaje. En la clasificación de las estrategias de aprendizaje vamos a encontrar varias. Una de las clasificaciones están estrategias de ensayo para tareas básicas, otra estrategia de ensayo para tareas muy complicadas, estrategias de elaboración para las tareas complejas. Entonces, en estas estrategias que se utilizan particularmente en los niveles más bajos de aprendizaje, con tareas adecuadas que en este caso quieran de un recuerdo simple, pero en las tareas complejas tienden a involucrar los conocimientos que van más allá de lo superficial, se indaga mucho más, generalmente es un proceso significativo de la información. En estas estrategias están el diálogo de saberes. En los diálogos de saberes es en donde el educando popularmente integra la investigación. Se ha comprendido como principio un enfoque referentes a metodológicos y como un tipo de acción caracterizado por el reconocimiento de los sujetos que participen en un proceso. Desde el espacio para el conocimiento, la valoración del desarrollo de cultura, la integración de los conocimientos, tanto tecnologías, valores de diferentes culturas. En el diálogo de saberes, también deben de saber utilizar para crear una visión pluralista de la realidad, valorar por igual a los saberes propios de las culturas, que aunque yo no comparte, saber que para la otra persona, aunque yo no comparte su cultura, para esa persona es muy importante, y respetarla y sobre todo valorar, construir nuevos conocimientos y que el docente propicie el aprendizaje cooperativo, significativo y contextualizado. Mundo letrado. Esta estrategia se da sentido al lenguaje oral y escrito, ya que se basa en la utilización de medios, materiales que pueden ser expuestos o consultados.
Esta estrategia permite ambientar el aula con láminas, periódicos, rótulos, palabras, tarjetas de figuras, fotografías o cualquier tipo de ilustraciones. Entonces, el mundo letrado se utiliza para principar el manejo de material escrito. Propiciar, en este caso, que puedan ellos utilizar ese manejo. Generar hábitos de lectura y escritura. Desarrollar destrezas de pensamiento, desarrollar la habilidad comunicativa, fomentar la integración de él o la estudiante a su cultura y su comunidad, estimular la investigación para la solución de problemas. Rincón de aprendizaje. Esa estrategia utiliza los espacios físicos del aula, donde se presentan materiales, recursos representativos, el contexto y los competentes culturales, cualquier componente también de los estudiantes, tanto culturales, por medio de las actividades lúdicas. Debe ser un ambiente que ofrezca varias oportunidades de acción. En este caso va a promover a los estudiantes que expresen ricas estímulos y posibilidades de experiencia. Está en los rincones de aprendizaje, facilita y promueve el aprendizaje significativo, estimula el desarrollo de competencias, crea espacios para conocer y valorar la cultura propia y de los demás. Aprendizaje cooperativo. Esto es una estrategia muy bonita, ya que se basa en trabajo en equipo y se caracteriza por cada integrante del equipo para aportar información y sobre todo que puedan ellos también integrar su esfuerzo de manera equitativa, donde el trabajo en cooperación esté equilibrado, que todos trabajen de la misma forma, no de la misma forma, que todos puedan aportar sus conocimientos, que todos puedan aportar sus habilidades. En este caso promueve, ¿verdad?, de que establece contacto directo con cada uno de sus integrantes del grupo, estimula las actividades positivas, fomenta el aprendizaje y el apoyo a los demás, que es muy importante que cada estudiante pueda desarrollar eso, el tener el apoyo. Uso del espacio. Es importante el ambiente escolar, el uso del espacio, considera como una fuente de riqueza, como una estrategia educativa y como un instrumento de respaldo al proceso de aprendizaje que ofrece respuestas y ocasiones para que se dé el intercambio de información y de los recursos. Utilización del espacio y en este caso para promover el aprendizaje significativo, para que pueda impactar también al estudiante. El ambiente del aula debe considerarse como el espacio, el clima efectivo, la distribución del espacio físico y muy bien adecuado. El clima afectivo fortalece la identidad, la autoestima, la convivencia armónica entre los estudiantes, permite la práctica de valores, convivencia desde la equidad, respeto y sobre todo la solidaridad entre los estudiantes, fortalece la democracia y el desarrollo humano integral. El espacio físico permite que tanto el estudiante como el docente puedan interactuar democráticamente, proporciona las condiciones para que se realicen las actividades de aprendizaje. Entonces es importante que podamos utilizar el espacio para promover una educación significativa. El ambiente tiene que ser agradable. El ambiente tiene que ser un espacio limpio, ventilado, iluminado, agradable a los sentidos de los estudiantes. Paredes limpias, pintadas con colores que estimulen el aprendizaje. Mobiliario apropiado para el aprendizaje del estudiante, que sobre todo el estudiante se pueda sentir cómodo dentro del aula, que se pueda sentir entusiasmado para poder aprender. Organización del aula, es importante la organización del aula para que en este caso sea adecuado y ordenada la gestión de elementos que integran para favorecer el conocimiento o sobre todo para que el estudiante pueda sentirse apoyado y motivado para aprender nuevos conocimientos. Dar lugar a las interacciones necesarias para el aprendizaje. Establece relaciones positivas entre todas. Participe en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto el estudiante, el docente, los miembros de la comunidad. En esto integran 4 elementos: los elementos materiales, los elementos personales, elementos formales y funcionales y los elementos auxiliares. Escuela
au- unidocentes y multidocentes. En esto de las escuelas unidocentes y multidocentes, algunas escuelas son unidocentes. En estas solamente uno o una docente es responsable de atender a los y los estudiantes de todos los grados en un salón de clases. Otras escuelas son multidocentes. En estas existen un director, una directora, un docente para atender a cada grado. En otros casos pueden haber una escuela donde hay un director o una directora más un docente por uno o más docentes atienden más de un grado. Estos entonces son escuelas con auto multigrado. Em, las van a tener ventajas y desventajas, ¿verdad? Pero es importante que sea el orden subjetivo consiste en el valor que para otorgar a la función formativa. La organización en el aula. Es importante que dentro del aula exista una buena organización, tomar en cuenta las condiciones pedagógicas, el ambiente físico, las relaciones de las personas que participen en la actividad educativa. Entre otros aspectos debe considerarse la utilización del tiempo, la utilización del espacio de organización de los estudiantes, el uso de los materiales en el entorno, así como el material estructurado. La organización de los estudiantes para optimizar tiempo y sobre todo recursos disponibles. Se sugieren distintas formas de organización de los estudiantes. Entre ellas están el trabajo individual, trabajo en pareja y trabajo grupal. El estudiante desarrolla individualmente la capacidad de atención, de concentración, autonomía y responsabilidad. Después va proceder en trabajo en pareja, donde los y el estudiante comparten experiencias, conocimientos sobre determinado tema, donde se va a desarrollar la capacidad de los dos estudiantes escuchar el punto de vista de la otra persona, ya que eso es muy importante en el aprendizaje. Y trabajo en equipo. Se organiza en grupo de dos o más, de tres o más estudiantes. En esta modalidad se desarrollan las características individuales y se ponen al servicio del grupo. Fomenta entonces el liderazgo, la responsabilidad y ayudan a superar sus debilidades y aumentar sus fortalezas. En la malla curricular de apoyo curricular se denomina de esta manera, ya que a todos aquellos instrumentos impresos o no impresos, elaborados para medir el proceso de aprendizaje. Los materiales de apoyo facilitan la construcción del conocimiento y del desarrollo de destrezas y aptitudes. Básicamente la función es contribuir que los aprendizajes de los y las estudiantes ocurran de manera activa y sobre todo significativa. Los materiales de apoyo que facilitan el aprendizaje, materiales o medios visuales fijos, materiales y medios audiovisuales, materiales o medios escritos, recursos audiovisuales y recursos auditivos. En los materiales de apoyo nos va a ayudar a facilitar el aprendizaje. Las máquinas, las herramientas, los objetos de cualquier clase se utilizan en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los libros de textos en el nuevo currículum contienen información específica relacionados con el logro de los contenidos declarativos, procedimentales, actitudinales. Van a facilitar el desarrollo de las actividades de aprendizaje y sobre todo van a permitir que los y las estudiantes combinen conocimientos nuevos con los conocimientos previos para estructurar un nuevo aprendizaje. Son muchos entonces los beneficios de los libros, de libros de contexto. Sin embargo, no deben utilizarse como única fuente de información, sino también podemos utilizar otras fuentes de información siempre y cuando tengan relación y no se salga definitivamente del contexto. Conocimientos de las necesidades de los y las estudiantes, los lineamientos del currículum y los avances educativos de la actualidad. Es preciso aplicar el mejorar estrategias para enseñar, aprender y evaluar de una manera más amplia y creativa y formativa.
Recordemos que en nuestro medio siempre va a estar la evolución, nunca nos vamos a quedar con lo mismo. Entonces es importante que como docentes podamos implementar estas estrategias, estas evaluaciones, poder siempre ir más allá de lo que ya se nos dice. Y sobre todo lo bonito de esta malla curricular es de que nos da la pauta de poder integrar todo aquello que sea necesario siempre y cuando sea el acorde a las necesidades del estudiante, siempre que sea para, sobre todo para mejorar su enseñanza y aprendizaje. Despertar el interés en los estudiantes es importante. Promover el respeto a las personas y sobre todo a su cultura es importante. Fomentar la equidad de género en nuestros tiempos es muy importante. El respeto que se debe implementar entre cada estudiante es importante, no solo dentro del aula, sino fuera del aula. Para la sociedad, para la familia, para todo el entorno en donde el estudiante se relaciona. Facilitar el desarrollo de conceptos a través de la absorción, análisis, que el estudiante pueda tener la capacidad de analizar en estos tiempos es muy importante. Participar en el desarrollo de la expresión artística, corporal y lúdica. Promover la evaluación de desempeño, tomando en cuenta los procesos y no solamente, en este caso, el producto. Entonces, todos estos componentes de los métodos de aprendizaje es importante que como docentes lo implementemos para el bien común de nuestros estudiantes y sobre todo para una Guatemala mucho mejor, que todos anhelamos eso. Bueno, muchas gracias, licenciado. Estos fueron los temas, a las preguntas a responder.